Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un caso bastante interesante. Ustedes saben que siempre nos llegan algunas noticias, algunas comunicaciones al Facebook del programa, al WhatsApp, en fin. Y justamente estábamos conversando con un amigo que nos ha escrito precisamente desde Uruguay, que ha tenido una serie de experiencias muy interesantes, sobre todo de niño, con algún tipo de, se podría decir, no sé, presencias, inteligencias superiores o tal vez extraterrestres. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que él digamos, ha pasado durante todo este tiempo. Pronto ahora está aflorando más algunos recuerdos que siempre este tipo de experiencias nos marcan, sobre todo si las vivimos a tempranas edades. Y bueno, ha buscado el programa para de alguna manera presentarnos tanto el caso como yo pienso, ¿no? A lo mejor hay muchas personas que están o que han pasado por lo mismo y de pronto van a encontrar algunas similitudes Helado. bueno, no sé. Así que si podemos ayudar con este testimonio también a otras personas, será genial. Bueno, ya estamos con Andrus. ¿Cómo estás? Bienvenido, Andrus, aquí a este espacio, a Matergia. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Andrus, cuéntanos, antes de pasar a que nos narres tu Sí, experiencia, cuéntanos sí. más o menos qué edad tienes y más o menos a qué te dedicas hoy en día. Ok. Algo breve, lo que tú desees. Sí, sí. Tengo 52 años. En este momento trabajo en una empresa en la cual estaba trabajando como subgerente, pero luego de un episodio de enfermedad que tuve un poquito largo, eh, bueno, perdí el puesto, estoy reintegrado en la empresa, pero en otra área. Bueno, digamos que tienes creo que tienes tus hijos, tu familia. Ya has tratado de llevar una vida normal después de estas experiencias. Y He tratado, pero estoy solo en este momento. estás solo, caramba. Bueno, vamos desde el principio entonces. Sí. Tú, a ver, para ir adelantando algo, o sea, tú has tenido oportunidad de interactuar con cierto tipo de seres, digámosle extraterrestres, ya nos vas a aclarar, Sí. desde que eres muy niño. ¿Cuándo empiezan, cuál es tu primer recuerdo con estas inteligencias, digamos? Bueno, yo debo agradecer primero la buena memoria que tengo. Tengo recuerdos desde muy pequeño. Esto comenzó a mis 4 años. Creo que anteriormente hubo algo, pero no lo puedo, eso sí no lo puedo recordar muy bien, pero de que tengo noción muy clara de memoria fue a partir de los 4 años. Eh, De los 4 años. ¿Y cómo fue este primer recuerdo? ¿Qué viene a ti? bueno, me acuerdo la primera vez que me pasó, eh, mis padres me llevaron a acostar, como lo hacían todas las noches, a mis hermanas y a mí, dormíamos en un mismo cuarto, en la misma habitación. Este, y nos pidieron una lucecita que siempre teníamos, un velador chiquito. Yo estaba tratando de conciliar el sueño, mi hermana, que me lleva 1 año y medio, la mayor, se quedaba dormida enseguida, pero siempre lo hace, ¿no? Siempre tenía muy facilidad para el sueño. Y en ese momento comencé a ver que el techo como que se llenaba de bruma, era como cuando uno ve una nube, una cosa así, algo vaporoso. Se empezó a desdibujar, yo me quedé asombrado mirando, pero no, o sea, no me puse nervioso ni nada, solo observaba qué era que estaba pasando. Luego se empezó a ver un camino, yo empecé a ver un caminito angosto y tenía como una forma de S, era un poco ondeado el camino. Y descendía justo hasta mi cama. Luego momentitos después, no sé, instantes después, vi caminar a dos nenitos eh, que se acercaron hasta por ese camino, venían por ese camino desde el techo, ¿no? O sea, yo dejé de ver el techo, solo se veía el camino y esa especie de bruma. Uno de ellos se me acercó, me estiró la mano y me dijo que lo acompañara, que íbamos a jugar. Y bueno, yo sin miedo, no sé, le estiré la mano, lo tomé de la mano y me llevó. Lo que recuerdo que me dio un poco de impresión porque parecía que yo no pesaba. Me levanté con... Ni siquiera me acuerdo haberme incorporado demasiado. Era como que flotaba, una cosa por el estilo.
Y bueno, empezamos a caminar por ese caminito hacia arriba, que yo pensaba que me iba a pegar con el techo, a lo mejor, no sé, yo me acuerdo de eso clarito. Y, y bueno, ingresamos a una sala de juguetes muy parecida a un kinder, a un jardín de infantes. Había una mesita de color, habían sillitas de colores y había muchísimos juguetes. Él se sentó en una de las sillitas frente a mí, en la mesa, yo también, y empezamos a interactuar, a jugar ahí con muchísimos juguetes que había, de colores. El otro nenito se quedó en una esquina, paradito, y solo nos observaba, pero en realidad nunca, a lo largo de todas las veces que me pasó esto, el otro nenito nunca habló, solo miraba, ni siquiera interactuaba. No quería jugar, no sé, estaba ahí en la punta del salón, quietito. Wow. Bueno, más o menos de lo que recuerdas ya con las otras experiencias, ¿cómo eran estos nenitos que les dices tú, ¿no? Estas Sí, personas bajitas, ¿cómo sí. lucían? ¿Qué ropa tenían? Yo los veía como nenitos, pero en realidad con el tiempo fue cambiando la situación, lo que yo veía. Pero primeramente para mí eran nenitos, aunque no tenían pelo, tenían ojos muy lindos, yo me acuerdo de los ojos. eh, Tenían como una especie de malla elástica que llegaba hasta las muñecas, de color azul, y un cinturón que brillaba mucho. Tenía una villa que brillaba mucho en el cinturón. Y tenían un color, yo le veía normal, a mí no me asombraban las primeras veces, incluso la primera vez no me extrañaban demasiado. Y no tenían nuestro color rosado, por decirlo de esa forma. En realidad eran un color entre gris y azul, una cosa así, un azul piedra, algo por el estilo. Eso nunca cambió, nunca cambió. Pero eran muy simpáticos conmigo, o sea, a no ser el otro que era muy serio, muy callado, este otro jugaba conmigo y quería que yo interactuara con él. Y me hablaba, yo me acuerdo que me hablaba mucho. Te hablaban ya, o sea, bueno, pero 4 años, recordarás todavía qué más o menos las primeras veces te hablaban como de juegos, ¿de qué te hablaban? Sí, de juegos. Vamos a jugar, me decía. Ah, ¿Qué juguete te gusta más? ¿Qué color te gusta más? ¿Qué juego te gustaba más hacer? A mí me gustaban mucho los trencitos, me acuerdo, los helicópteros. Eh, eh, Mi papá estaba en la marina y yo me acuerdo de los helicópteros y todo eso, entonces me llamaba mucho la atención y eran los juegos que más me gustaban, ¿no? Jugar con helicópteros, con trencitos, con los jeep del ejército. También tenían jeep de madera y otros como de plástico. Hacíamos muchos juegos. A ellos les interesaban que yo jugara con ellos, no sé. Y eso fue las primeras veces, ¿no? claro, qué interesante. O sea, eran juegos como, terrestres, digamos, ¿no? Y, Sí, sí, sí. y estos, a ver, digamos, una pregunta que puede ser importante. O sea, ¿tú te criaste con otros hermanos? ¿Tenías hermanos, amigos? ¿O eras un Bueno, niño? en ese momento tenía a mi hermana de un año y medio más que Ah, yo, o sea, 5 años y medio. digamos que Y no eras un hijo único no eres. no. Y mi otra hermanita que recién había nacido. Y después fuimos cuatro hermanos. 4, o sea, bastante. Por ejemplo, yo te digo, yo he Sí. sido hijo único Ajá. y es bien duro, ¿ah? O sea, te aburres bastante. Y claro, a veces uno puede decir, claro, si eres hijo único, tu imaginación como que es más, no podría tender a crear algún tipo de amigo imaginario. No recuerdo si yo lo tuve. Sí recuerdo algunas Ujú. escenas un tanto extrañas de mi niñez, ¿no? Como que he estado con gente, pero a veces pienso que he visto fantasmas o algo así, pero en tu caso, bueno, no tendría por qué ser así, digamos que tenías bastantes hermanos como para distraerte. Bueno, continuamos con tus... Sí, Eso es sí, solo sí. un... Un Simplemente comentario. subrayamos eso, sí. Ahora, digamos, estos encuentros van a, van a prolongarse, van a continuar. Y tú me dices que en un Sí, momento los juguetes van a ir cada vez desapareciendo, o sea, te van a ofrecer menos sí, juguetes. Cuéntanos cómo se sí. dan estos siguientes encuentros a lo largo de los años, meses, ¿cómo va? Ajá.
Bueno, primero lo que más recuerdo es que la primera vez que me pasó eso, al otro día, yo corrí desesperado cuando me desperté a hablar con mis padres y contarles qué pasó. Yo siempre fui muy despierto, o sea, muy consciente de las cosas, ¿no? A pesar de ser muy niño, ¿no? Eh, Contaba con lujo de detalle todo lo que había visto, pero obviamente que no me creía nadie. Sí, con el tiempo, bueno, esto siguió sucediendo. La primera semana pasó 3 días seguidos. Luego empezó a pasar de 4 a 3 veces por semana, 2 veces por semana. Así durante bastantes años. Y a medida que pasaba el tiempo, yo recuerdo que los juguetes iban como desapareciendo, o sea, cada vez disminuyendo. Cada vez que yo iba, habían menos juguetes, habían menos estantes con juguetes, pero el comportamiento de ellos siempre fue el mismo. El nenito que siempre me llevó a mí, que nunca me dio por preguntarle el nombre o nunca me lo contestó, eso no lo puedo recordar. Eh, yo siempre le decía nenito, los nenitos, eh, y el nenito ese siempre permaneció muy cariñoso conmigo, o sea, era muy cariñoso conmigo, me trataba muy bien, pero cada vez empezó a cambiar la forma de las cosas que me hablaba, eso sí recuerdo. A medida que los juguetes iban disminuyendo, él me empezó a hablar de otras cosas, hasta que un día yo recuerdo que una de las veces que fui, que ya no había juguetes casi, solo estaba la mesita y las sillitas. Y me llamó la atención. Y yo le digo, ¿y los chiches, los juguetes no están? Y me dice, no, porque se van haciendo menos necesarios. Lo que más importa es las charlas que vamos a tener, las cosas que te voy a mostrar. Y bueno, y ya me hablaba de otras cosas, de otros temas, que me llamaban la atención, pero algunos yo no los comprendía realmente. No los entendía. ¿Sí viste algún tipo de, para ser exactos, claro, te pregunto, alguna especie de ovni o solo era esta bruma que entraba como una especie de camino que se bifurcaba, o un camino, un sendero que atravesaba tus paredes, o veías, en algún momento llegaste a ver, sí, una nave posada? Primeramente yo pasaba por ese caminito y descendía desde abajo a la habitación de juguetes. Después con el tiempo, como si entrara por el piso, como quien dice, ¿no? Como si Ya, entrara por el piso. por el piso, sí. Qué Y ahí interesante. estaba el salón, el juego. Y era una Claro. habitación grande, tendría como unos 4 metros por 4, supongo, una cosa así. Una habitación humana, se podría decir. Sí, sí, yo veía las paredes, veía todo perfecto, Una normal. habitación humana. Pero a medida que los juguetes desaparecían, digo, también la habitación iba mudando, iba cambiando. Ah. Iba cambiando. Los estantes no estaban, las paredes ya eran diferentes. Claro. Esto pasaba generalmente, me dices, en las noches, ¿no? Y Siempre en las noches, siempre en las noches. hasta que empecé el colegio. Ok. Digamos que ya empezaste el colegio, tendrás como, bueno, 7 años, no sé, 6, 7 No, años. menos. Menos todavía. Menos, sí, mi mamá era maestra en un colegio de jardín, de kinder. Yo empecé a ir con ella al mismo salón, con otros Ah, nenitos, y jugábamos. Y yo le decía, este salón es igualito al que yo voy a jugar, mamá, le decía. Y bueno, está. Recuerdo lo que sí me chocó muchísimo, creo que hasta el día de hoy, era el que ellos no me entendieran o no creyeran en lo que yo les estaba contando. Me sentía como desprotegido, me sentía muy mal. Incluso llegaron a llevarme a un psicólogo, porque el psicólogo dijo que bueno, que yo era un chico de mucha fantasía, que no me prestaran atención. Después me escondían las llaves de la casa, recuerdo eso clarito, que trancaban las puertas, porque una de las noches yo amanecía afuera y decían que de seguro era sonámbulo, que yo andaba sonámbulo, que me iba para afuera solo y cosas por el estilo. qué interesante. O sea, acá, por ejemplo, bueno, nosotros que estamos conociendo tu historia, digamos, Uh-huh. podemos decir, bueno, esto puede ser fruto de la imaginación, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando me vas comentando esto de que aparecías fuera de la casa y la casa está cerrada, o sea,
ya esto se va tornando incluso hasta un poco más físico, ¿no? Me da la impresión de que tus experiencias es como que hubieras estado yendo realmente a un psicólogo, ¿no? Porque como que te hacen entrar a un cuarto, a jugar, poco a poco es como que te Sí. estaban preparando para algo, ¿no? Y bueno, Ujú. otra cosa para observar es muy interesante que te llevaron a un psicólogo en la vida real, Sí, bueno, humano, ¿no? ¿Y qué te dijo sí, sí, qué un les dijo ese médico. psicólogo a tus papás? ¿Qué, Precisamente les dijo que, bueno, que las etapas que ellos le contaban era que yo de seguro era sonámbulo y que, bueno, tenía una imaginación muy abundante por las cosas que yo le contaba al mismo médico, ¿no? Porque él me preguntaba qué era que pasaba, qué era que yo veía, y yo le quería contar lo mismo que le contaba a mis padres. O sea, lo que yo veía no era otra cosa, pero obviamente que lo, para ellos era pura imaginación. Claro, no, no podían aceptar que esto era una realidad que te estaba pasando. Y cuéntame, Sí, cómo se van a incrementar, en todo caso, ya los fenómenos a lo largo de tu vida? ¿Cómo va a seguir esta visita? más o menos duró hasta más o menos los 7 años, calculo yo, por los niveles de colegio que recuerdo, ¿no? Hasta los 6 fue continuo. Luego de los 6 a los 7 años, creo que me pasó unas 4 o 5 veces, que yo recuerde, ¿no? Una de las que más me complicó fue cuando yo ya estaba en primer grado de colegio, con 7 años, que una vez fui al colegio y, y perdí la conciencia de dónde estaba. O sea, eh, cuando... a ver, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Te entraste como una especie de éxtasis? No, era como ¿Te que... desmayaste? ¿Qué pasó? No, tampoco, tampoco. No, ¿Qué no. pasó? ¿Qué pasó? Yo, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo en el colegio y, y ellos me venían a buscar. Pero cuando yo volvía, la tarea que estaba haciendo o algo ya estaba completa y yo nunca recuerdo haberla hecho, por ejemplo. Wow. Después, por ejemplo, no podía recordar las cosas que habían pasado, entonces mi mamá se molestaba mucho conmigo. Mi mamá era una mujer de un carácter muy fuerte, un poco complicada. Y yo lo que más quería era que ellos me ayudaran. Yo me acuerdo siempre de esa sensación de sentirme muy solo porque como que nadie me socorría en lo que me estaba pasando y no había manera de hacerles entender. Aunque no fueran malas las experiencias, eh, incluso yo me iba bien con ellos, me iba contento a jugar y todo eso, pero yo quería sentirme como acompañado. Era difícil, me fue muy difícil, la verdad que me fue muy difícil. Cuando esto Claro. dejó de suceder, este, cuando esto dejó de suceder, yo me acuerdo que recibí una paliza bastante fuerte de mi papá. eh, Caramba, sí, pues, o sea, a veces los padres no saben comprender esta situación, ¿no? Y, claro, o sea, cualquiera que uno tiene un tipo de experiencia así extraña, ¿no? ¿Cuántas personas, acá en Perú, por ejemplo, uno tiene oportunidad incluso tengo amigos que han visto fantasmas, que han visto, acá en Arequipa, como tenemos una tradición bastante española, digamos, hay bastantes historias de la procesión de las ánimas, que del demonio, que no sé, y muchos niños ajá. los han visto, ¿no? Y generalmente uno le cuenta a los papás, y bueno, puede ser que no te crean, ¿no? Realmente que has visto este tipo Sí, de entidades, ¿no? ellos Y se esa enojan vez todavía, ¿no? O sea, se enojan, claro, ¿no? Imposible. exacto, se enojó mucho y me acusaba de dejar de inventar y de mentir y, y se me trató como, a lo largo de todos los años, como que yo era una persona que mentía mucho y hasta que al final nunca más hablé. Me callé y, y, y no hablé. Claro, se provocaron que, o sea, siempre recomendamos esto, ¿no? Que cuando tengamos experiencias les contemos a nuestros padres. Justo escuchaba ayer un programa de misterio, ¿no? Que una chica que veía, una niña que veía un fantasma constantemente, ¿no? Y el amigo que le comentaba, ¿no? Le dice, siempre cuéntale esto a tus papás, ¿no? Pero los papás también
de tener un poquito más de mente abierta para estas cosas. Bueno, pero en todo caso, después de que te riñe muy fuerte, que te trata muy mal tus padres, ¿estas experiencias terminaron, pararon, se fueron por un tiempo o continuó? Sí. No, se fueron por bastante tiempo hasta que cumplí 12 años. Bueno, antes de que yo cumplía los 12 años, en todas estas etapas ellos me iban enseñando cosas, ¿no? Me iban hablando de muchísimas cosas. Me mostraron lugares, me decían que me iban a llevar a pasear. Y bueno, me llevaban a pasear a muchos lugares. Yo recuerdo una vez que le pregunté, porque el otro nunca hablaba, le pregunté, ¿por qué el anito aquel nunca juega con nosotros? Y me dijo, porque él está para otra tarea, me dijo. Eso me acuerdo clarito. Y después le dije que por qué ya no jugábamos, por qué me hablaba tanto él, ¿no? ¿Por qué me quería llevar a pasear? Y me decía que me tenía que enseñar cosas, que yo tenía que aprender cosas y que tenía que verlas por mí mismo. Entonces me dijo, yo te voy a hacer entender por qué nosotros nos comunicamos, por qué te venimos a visitar. Entonces me llevó a un lugar, viajamos a un lugar y me contó como una especie de cuentito, ¿no? Una historia. Y me mostró en una pantalla a mí mismo. Fue una sensación muy rara porque era como que yo lo estaba viendo en vivo. Primero estaba yo en primera persona y después era como que yo me podía ver de atrás. Pero cuando yo me observaba de atrás un poco me extrañó, porque yo era igual a él, o sea, idéntico, su forma, su cuerpo, pero no estábamos vestidos. Entonces le pregunté, ¿qué es este lugar? Le digo, ¿este lugar qué es? Y me dice, este lugar es la Tierra, me dice, pero es la Tierra hace millones de años. Entonces me mostró que no habían plantas, no había agua, no había nada, era todo piedra, era un lugar como catastrófico. Recuerdo lo que nunca me pude olvidar fue el color del cielo, en naranja fuego, rojos, amarillos, fuertes. No era azul como lo vemos ahora. Había mucho vapor en algunas partes también, y mucha roca, muchas piedras. Y estábamos sentados en una altura muy grande, no sé, una montaña sería. Calculo yo lo que recuerdo, ¿no? De lo que era chico. Entonces me dijo que yo había sido amigo de él, que nosotros estábamos juntos y que yo había pertenecido a su forma de ser. O sea, que yo había sido uno de ellos. Pero y tú bueno, después me explicó. te veías como ellos, ¿no? O sea, de esa pantalla, Sí, de esa toma extraña, sí, de esa visión, tú te veías como ellos, ¿no? Qué interesante. Como sí, que estabas en sí. no sé, como un avatar, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, no sé, sí. No sé cómo era en realidad, porque Qué yo me interesante. sentía en cuerpo presente cuando estaba sentado al lado de él mirando todo eso. Pero después por un momento él me quiso mostrar cómo era yo, y entonces Claro. como que pude retroceder y me vi a mí ahí sentado al lado de él de atrás, de Qué espaldas. interesante. ¿Y cómo era? Disculpa que te interrumpí, ojalá no te olvides lo que Sí. me ibas a decir, que era No. importante. Pero, ¿cómo era este sitio? O sea, a ver, yo me imagino que era una nave, no sé, un ovni, ¿no? Pero, ¿era un ovni? O sea, ¿cómo era este sitio, este Sí, vehículo en el cual te transportaban y pudiste ver la Tierra de hace millones de años? ¿Era un ovni? sí, sí, yo en ese momento no me daba cuenta que para mí era un vehículo, qué sé yo, pero no sabía lo que era un ovni tampoco. O sea, Este rapto, digamos, pasó una noche también, una de estas noches. sí, sí, Igual, entró la bruma sí, sí, siempre y era igual. por el Eso cambió piso. después cuando yo crecí, cuando ya era adolescente o adulto, ya era distinto.
Pero Ok, ok. primeramente cuando yo era niño siempre era así. Ya, bueno, entonces eso ya nos contarás. Ahora, este sitio, me imagino, tenía ventanas grandes o cómo hacías para ver Sí. el exterior, cómo era traslúcido, no sé. No, no, era como si hubieran ventanales, por decirlo de alguna forma, Ah, ya, ya, ya. muy amplios, muy grandes, pero parecía metal, o sea, no parecía un vidrio, era como si fuera un metal que yo podía ver para el otro lado, un metal transparente, no sé, eso es lo que yo veía. Ya. ¿El ambiente era minimalista o estaba lleno de circuitos o una mesa No, o no, una... era bastante vacío, Ah, era bastante simple. Solo con el tiempo yo pude ver otras cosas, como por claro. ejemplo sillas o parecían sillones como lo que usan los youtubers ahora, parecido al que tenés tú ahí, algo así, pero Ya, mucho más chico, ¿no? Y sí, eran sí. de color pálido, no sé, metal pálido, una cosa así. Ok, bueno, Pero era perfecto, muy perfecto. simple, era muy simple. Y cuéntame, entonces ya viste la Tierra de hace millones de años y él te dijo que ustedes eran amigos y que, es más, tú eras de su especie, digamos, ¿no? ¿Qué Sí, más sí. pasó en ese viaje tan interesante hacia el pasado, digamos? Bueno, ese fue un solo viaje. Después subieron más a otros lugares. Ok, Por ejemplo, sí, por ejemplo, algo que a mí me gustaba muchísimo, de chico que siempre me fascinaba era la luna, por ejemplo. Entonces, uno de los viajes fue para ahí, fue para la luna. Y, y me mostró ciudades, o sea, yo llegué a ver edificios, eh, pero eran edificios y casas muy simples, no eran como los edificios que tenemos acá. No, no, incluso las aberturas no tenían puerta ni ventana, eran solo aberturas. En su mayoría todo era rectangular. Era todo rectangular, había mucha arena, eh, estaba todo vacío, habían como antenas, como si fueran antenas parabólicas, habían otras que eran como si fueran columnas que aportan luz eléctrica, por ejemplo, pero no eran eso, eran como antenas. Eh, wow. Después me mostró la luna en otra época, en otras porque ellos en realidad con ese aparato ellos podían transportarse a otro tiempo. No era en el mismo tiempo siempre todo. En un momento me mostraban como que la luna tenía atmósfera, me dijeron que había agua, que siempre hubo agua, eh, que la gente que vivía ahí me mostraron cómo era la gente, y después me dijeron que, bueno, que yo de a poco iba a empezar a recordar muchas cosas, y fue así, con los años yo empecé a recordar cosas que eran mías, me lograba identificar conmigo, y formas de vida, no sé, muchísimas cosas. Oh, vaya, entonces llegaste a ver la luna, qué interesante, ¿ah? Eso de las parabólicas. De hecho, tengo un amigo que es argentino, que él para Sí, expulgando la luna y ha encontrado lo que tú me dices, como unas parabólicas, ¿no? Bueno, es algo que tú no sabes, ¿no? Pero que sí, sí, aquí incluso, bueno, alguna vez lo entrevisté en el canal, pero qué interesante. Ya, sí. ¿qué otra cosa así resaltante recuerdas de estos viajes que has hecho con ellos? Bueno, la más complicada para mí, que hasta el día de hoy no puedo sacarla de mi cabeza todos los días, es cuando cumplí 12 años. Al poco tiempo que yo había cumplido la edad, ellos ya hacía tiempo que no venían y una noche aparecieron de vuelta. Eh, y me dijeron que me iban a llevar a un lugar, que tenían que llevarme a un lugar. Pero no me dijeron más nada, habían muchos más. Esa vez en el aparato que viajamos era el mismo de siempre, al menos, o era igual, no sé, para mí era el mismo. Habían alrededor de 7 u 8 de ellos. Claro, yo iba creciendo, ellos no, ¿no? O sea, ellos seguían siendo nenitos. Eh, Todos me miraban bien, como que todos me conocían, pero yo en realidad siempre conocía a dos, que era el que hablaba siempre conmigo y el otro que estaba siempre callado. Pero la forma que me trataban, se ve que ellos sabían quién era yo y todo. Me trataron bien, me recibieron, todo perfecto. Aunque son muy tranquilos, no son de moverse rápido. Eh,
Y el que me hablaba siempre me hablaba, el que siempre tuve contacto de chiquito, era el que siempre se comunicaba. Entonces, durante el viaje yo quería saber a dónde íbamos. Y me dijo que esperar. El viaje fue corto. Fue cuestión de segundos. O sea, creo que... pero fue más lento que otros. Yo creo que calculo habrán sido unos 20 segundos. Llegamos hasta un lugar que había mucha agua, recorrimos un lugar que había mucha agua y nos sumergimos. A la misma velocidad que veníamos, no bajó la velocidad nunca. Nos sumergimos y empecé a ver, él me mostró, y empecé a ver, o sea, debajo del agua del océano, yo empecé a ver muchas luces y empecé a divisar una ciudad. Entonces en ese momento empecé a recordar lo que yo sentía cuando viajaba a veces con mi papá en el colectivo, en el ómnibus, y veía las ciudades de noche. Y las luces de las ciudades de noche me llamaban, siempre me cautivaban demasiado. Y fue la misma sensación que sentí, la misma. Entonces ingresamos, por una de esas cúpulas que habían, transparente, ingresamos. Había como una tarima muy grande donde descendimos y empezamos a bajar. Y él me dijo, ahí fue cuando me dijo, te están esperando. Ellos te están esperando porque te conocen y son ellos los que querían verte y hablar con vos. Entonces, bueno, descendí. En un momento él dejó de caminar, me dejó y yo como que me puse nervioso y como para que él me acompañara, ¿no? Y me dijo, no, tenés que seguir solo. Yo te voy a mirar desde acá. Entonces yo seguí caminando y había mucha gente, mucha. No puedo calcular, pero había mucha gente. Igual esa ciudad no era gigantesca, era un pueblo normal, como quien dice, en tamaño, pero yo calculo que habría unas 1000 personas, por ahí. Y todos estaban vestidos más o menos de una forma parecida. Pero delante de todos ellos había una mujer que se separaba de ellos a unos 3 o 4 metros de ellos. Todos estaban muy felices de verme, no sé, me saludaban y hablaban entre ellos. Yo me empecé a acercar hasta que sentí que el nenito me dijo que me detuviera, que más no podía avanzar. Y me detuve en seco ahí, no pude avanzar, aunque quisiera creo que no podía avanzar. Y me detuve a unos 3 metros, calculo yo, 2 metros y algo de la mujer que estaba ahí delante. Era una mujer muy, muy blanca, o sea, no de cutis como el nuestro, ¿no? O europeo, no, era blanco, tremendamente pálido. Pero no dejaba de ser bonita, era muy bonita, muy agradable, un rostro muy dulce. Tenía unos ojos muy grandes, tenía el cabello bastante corto y me habló, fue la única que me habló, me miró, me habló y me dijo que me extrañaba, que ella era mi mujer. Se puso a llorar, me acuerdo que lloraba bastante. Para mí fue muy chocante. Yo cuando me dijo eso y se puso tan mal esa mujer, me dio lástima, pero a la vez me traumó mucho en realidad, porque yo no podía entender cómo yo con 12 años podía tener una mujer, no me cerraba nada. Me dijo que, bueno, me explicó por qué yo me había ido en un momento de ahí. Pero que el tiempo no era el mismo. O sea, como que yo me hubiera ido, ponerle, hace 3 días, pero yo tenía 12 años. Fue muy confuso para mí. Recuerdo toda la ciudad clarito como si me acordara de mi casa, ¿no? Todo, me acuerdo de haber visto todo, las luces, las columnas altísimas con focos de luz que iluminaban todo. Era todo como de día, pero en realidad no era de día porque estaban bajo el agua, había oscuridad. La luz del sol no llegaba casi.
me mostraron y me mostraron una escena, yo pude ver y recordar todo con una claridad tremenda, hasta mi rostro, todo, 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 todo. Yo era un hombre como de 30 años, igual que ella. Eh, Como que hubo una especie de certamen, no, de rifa tampoco, no sé cómo decirlo. La cuestión era que yo tenía que partir, alguien tenía que partir para algo en especial. Entonces un hombre que estaba ahí parado detrás de ella, a unos metros, yo lo recordé que él se había ofrecido. Pero en un momento yo me ofrecí y dije, no, no, tengo que ir yo porque yo estoy seguro que voy a poder realizarlo porque es como que yo tuviera más preparación para hacerlo. Y, y se aceptó que fuera yo. Yo sabía que dejaba a esa mujer ahí y que dejaba a toda esa familia, a toda esa gente que yo amaba mucho. Era una sensación rara, todos, es como muy lírico, era todo muy... no quiero ser cursi, pero era como que había todo mucho amor ahí en el lugar, era muy pacífico, muy agradable, en realidad era muy agradable. Eso te iba a preguntar, ¿y cuando tú viste a esta mujer sentiste amor o más fue el desconcierto que el amor? Digamos que... Primeramente fue de concierto, Ah, ok, yo ok. estaba muy desconcertado, pero después sí, después empecé a sentir cosas y sensaciones, y después con el tiempo como empecé a recordar más cosas, fue peor. Pero duró muy poco, duró ese término de tiempo porque el nenito enseguida me dijo que ya era tiempo de irme, que no podía quedarme más tiempo ahí. Y ella antes de irme me dijo, no te olvides nunca porque siempre te estoy viendo, me dijo. Siempre sé todo lo que te está pasando, lo que te sucede, siempre estoy contigo, aunque tú no me puedas ver, aunque no puedas saber de mí, yo siempre estoy ahí. Ahí como que me sentí un poco tranquilo en realidad. Después no, porque con el tiempo yo pensaba, ¿dónde está? Y digo, que cuando me pasaban cosas digo, qué raro, ¿no? Si está y sabe de mí, no me podrá ayudar, ¿no? Qué sé yo, cosas tontas de uno, ¿no? Claro. Y bueno, y nos fuimos. Me costó irme, pero nos fuimos. Yo estaba muy desorientado, me sentía estaba muy abrumado en realidad. Y nos fuimos enseguida de ahí al lugar. Yo quise saber dónde era, pero no me lo dijeron nunca. Pero me Claro. dijeron que era acá en la Tierra, que era acá, eso no era en otro lugar. No era otro Que lado. esas ciudades están bajo el agua, me dijo. Hay gente bajo el agua y ahí está la gente que estabas vos en un momento. Caramba. ¿Y cómo era cuando te regresaban al cuarto, digamos? O sea, es como que entrabas otra vez por el suelo o estabas de pronto en tu cama, todo era silencio. ¿Cómo era ese? En O, algunos o momentos cómo- en algunos momentos yo empezaba a ver todo oscuridad, 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 hasta que aparecía de vuelta en mi dormitorio. pero En otros despierto. mientras, sí, esa fue la última vez, sí, esa fue la última vez que vi las cosas así medianamente como cuando era chiquito, ¿no? Después ya era totalmente distinto. Muy bien. Entonces, de ahí, si seguimos avanzando un poco más en la historia, es que es bastante larga, por eso no podemos detenernos mucho Sí, en no, obvio. repreguntar demasiado. Sí, Mejor sí, que los sí. datos vayan saliendo conforme avanzamos. Entonces, luego, ¿cuándo va a ser tu otra experiencia así fuerte? Eso fue a los 12 años. ¿Dónde ya Sí. esto va tomando otro tipo de...? Porque incluso te cuentan, te dan información bastante interesante, ¿no? Que me compartiste en unos audios que ojalá puedas compartirnos esta información que te dan, que ya es un poco más, no sé si decir la palabra es profunda o técnica, no sé. Pero ¿cómo van a seguir estos contactos? Bueno, ese de los 12 años fue como el último hasta más o menos cumplir los 16, casi 17 años. Ahí yo empecé de una forma diferente, porque empecé primero con... Yo sé que va a sonar raro porque sé que existe un problema psiquiátrico así, ¿no? Porque yo empecé a sentir sonidos. Yo en ese momento estaba en Flores viviendo, en Argentina, ahí en Buenos Aires, y, y bueno, había dejado de estudiar porque yo me fui a los 16 de mi casa. A los 16 me fui de mi casa porque la situación lo ameritaba, como quien dice. Entonces decidí irme. La pasé bastante mal porque nunca en mi vida había trabajado, solo estudiaba, y era bastante tímido, ¿no? Me costó abrirme mucho, pero bueno,
había un joven que yo conocía, mucho más adulto que yo, él tendría 20 y pico de años, 28 capaz. Me ayudó mucho, colaboró conmigo en cierta forma, consiguiéndome un trabajo, permitiendo que yo me pudiera ir de mi casa. Bueno, y después yo estaba ahí en Flores, empecé a avanzar, o sea, mejoré el trabajo, mejoré las cosas, y empecé a sentir, una noche recuerdo, mientras estaba trabajando, empecé a sentir sonidos como de radio. Era igual que una radio, como cuando uno busca una frecuencia, ¿no? Esa especie de sonido. Entonces pensaba que, qué raro, que me ha entrado agua cuando me bañé, jabón, qué sé yo. Y, y después modulaba mucho más, entonces yo trataba de ubicar la cabeza y cuando a veces sentía mejor el sonido. Eso me pasó varias noches seguidas, hasta que después empecé a sentir que me querían hablar, pero nunca entré como en una frecuencia adecuada, no podía, yo no podía interpretar ni podía entender lo que me hablaban, no podía entender, no podía comprender qué me estaban diciendo. Así empezó de vuelta todo. Después de un tiempo, bueno, empecé con algunos sueños donde veía un lugar determinado, entonces yo iba para ese lugar y bueno, y ahí me estaban esperando y me llevaban de vuelta. Y otras veces como que me arrebataban de donde fuera, del medio de la calle, igual, no importaba el lugar donde yo estuviera, y no lo podía manejar mucho yo, en realidad eso yo no lo manejaba. A veces ni siquiera sabía que me iban a venir a buscar, como quien dice. Pero nunca fue desagradable en ningún momento. Igual fue siempre mejor cuando yo era chico que cuando fui adulto, ¿no? Quizá porque uno se pone más rebelde o uno, no sé. Era complicado. ¿A dónde te llevaban en estos arrebatamientos? Que ahora sí puedes decir que algunos eran, durmiendo en sueños, tal vez muy vívidos, Sí. y otros que no tanto, ¿no? Porque era como arrebatamientos, No, y como algunos dices, no en me la los calle. recuerdo, y algunos no los recuerdo tampoco. Por ejemplo, una vez estaba en Buenos Aires y estaba estudiando, en ese momento yo estaba haciendo magisterio, estaba sentado en la cama, me acuerdo que era pleno invierno, serían 9:30 de la noche, y estaba sentado con las cuadernolas y las cosas estudiando, y recuerdo que empecé a sentir como un gran sueño, y no podía dominarlo, y quería hacer fuerza para seguir leyendo, y me dormía, pero estaba sentado. Y después no me acuerdo más nada. En un momento, lo único que puedo recordar fue que estaba descalzo, en el medio de una ruta, con mucho frío, y hacía mucho frío, me acuerdo, y no sabía dónde estaba, me desorienté totalmente, y miraba, lo único que veía era un alambrado, campo, la ruta, no sabía en qué parte de la ruta estaba, no sabía qué hacer. Entonces empecé a caminar, decidí para qué lado agarrar. O sea, no sé, digo, bueno, camino para allá, a algún lado voy a llegar. Y en eso empecé a ver luces fuertes, y era un colectivo que venía hacia mí, y lo reconocí por el número, venía del lado de Escobar. Entonces le hice señas y el colectivero paró, el chofer. Me abre la puerta, me mira y me dice, muchacho, dice, ¿qué te pasó? ¿Te robaron? Me dice. Y yo no sabía qué decirle, le dije que sí, que me habían robado. Claro, yo estaba descalzo, casi sin ropa, porque yo estaba en mi cama, estudiando. O sea. Entonces le digo, ¿a dónde vas? Me dice, ¿para dónde vas? Y le digo, yo vivo en Pilar, le digo. Dice, yo voy para la terminal de Pilar, me dice. Sí, está bien, digo, sí, yo sabía que iba para ahí porque reconocí el colectivo, ¿no? Me dice, anda a la comisaría y denunciá, me dice, yo te dejo ahí en la terminal, dice, te quedan 3 cuadras. Sí, ya sé. Yo vivo ahí, le digo, vivo a 3 cuadras de la terminal, en pleno centro de Pilar. Entonces, me dejó en la terminal y caminé descalzo hasta mi casa. No fui a la comisaría, obviamente que no. Me fui hasta mi casa y bueno,
La experiencia, ¿no? Bien, bien extraña porque como lo de niño, ¿no? Que me contabas que te acusaban de ser sonámbulo, pero ¿cómo abrías la puerta? ¿Cómo salías y estaba cerrado eso con llave? Y aparecías afuera. Y ahora te pasó de grande y recorriste una gran cantidad de kilómetros, ¿no? De kilómetros, Prácticamente. sí, No sí, sabes qué estaría pasó. yo. No, estaría unos 15, 20 kilómetros, calculo, capaz que menos, por ahí. Ah, ya, tú, eso sí recuerdas la hora. Eso te pasó a las 9 de la noche. ¿Y a qué hora 9:30, apareciste? ¿Y a qué hora apareciste a varios kilómetros? ¿Recuerdas tres y que... media, 3:30 de la mañana eran. Ah, de la madrugada, o sea, pasó un buen Sí, rato. Mira. sí, Wow. Qué peligroso también aparecer 3:30 de la sí, madrogadahí, sí. qué Más en extraño. Buenos Aires. Igual Sí, Pilar era tranquilo en esa época, ¿no? claro, no, de todas maneras, sí. Y, bueno, luego de esa experiencia, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pero lo que yo empecé fue a recordar cosas. A ver, Eh, eso me interesa, a ver. ¿Qué se me recordabas? empezó, se me empezó como a despertar la memoria, pero ellos me habían dicho que me iba a suceder, me acuerdo, pero empecé a recordar y a ver cosas. O sea, claro, esto raya mucho la fantasía, porque yo no entendía bien por qué, o a veces no entiendo bien por qué una cosa tiene que ver con la otra. Es complicado, porque por ejemplo empecé a ver, ya veía de chico, pero después de grande empecé a ver mucho más lo que le llaman el aura, eso, la luz. Yo primeramente no tenía mucho conocimiento que era eso. O sea, tenía 18 años, 17 años, no entendía qué pasaba. Y a veces me asustaba cuando iba por la calle porque recuerdo un día que iba distraído en mis pensamientos y veo que dos pibes venían charlando entre ellos. Y yo me asusté tanto que me puse contra la pared. Y ellos me miraron como diciendo, está loco, este flaco, ¿qué le pasa? Porque yo los veía envueltos en llamas, a los dos, envueltos, pero llamas que tenían hasta 3 metros de circunferencia, ¿no? Alrededor de ellos. Después me tranquilicé y empecé a darme cuenta que era luz que tenían. Y bueno, empecé a acomodar, pero esos episodios no eran continuamente, eran de vez en cuando, no pasaba siempre. Después empecé a recordar, eh, no sé si decirlo, suena muy raro, pero empecé a recordar hechos de otras vidas que yo había tenido. Yo me daba cuenta que era yo, ¿no? Por eso reconozco que era yo. Me veía con otra imagen, con otra personalidad, pero era yo. Escenas, montones de escenas determinadas. Como humano, me imagino. O de todo. Una sola vez no. No, en una que la que recuerdo la sensación era tan placentera, tan tranquila, sin ningún tipo de preocupación. Era una vida eh, plácida. Pero yo era un ave, era como un ganso. Ah, Volaba junto a otros por encima de unos pinos, un arroyo. Pero duró pocos instantes la visión esa, pero me reconocí como que era yo. wow. Sí, Qué era interesante. una placidez tremenda, no tenía preocupación de nada, era una cosa rara. Sí, no, aunque no creas, yo te entiendo porque, y nunca lo he comentado y hasta lo he olvidado, porque yo recuerdo que hasta los 19 años yo Mm. tenía recuerdos, no sé si de vidas pasadas, pero veía como que una calle y automáticamente venía un recuerdo de algo, no sé si de la misma calle, pero me abstraía y recordaba cosas, ¿no? De cualquier cosa, ¿eh? O sea, si estaba en un Sí, auto, sí, veía la manija del auto y podía ver otra manija de otro tiempo, no, no sé, o sea, tenía muchos recuerdos de vidas claro. pasadas, no lo sé. Y justo le comenté a alguien, a un amigo o a una amiga le comenté que tenía ese tipo de poder, ese tipo de don, ¿no? Ujú. Y me dijo, a ver, mira, por ejemplo, le dije, ¿no? Esta chica, o estamos en un servicio público, ¿no? Le dije, esta chica del frente que usa lentes, en su otra vida ha estado en Francia, en tal parte, y le empezaba a contar pasajes incluso de la vida de la chica. Y nunca me olvidaré que me dijo, eres un mentiroso. Y desde ahí perdí esa capacidad, ¿no? Y ahora no, imposible, o sea, no, no, ya perdí eso, ¿no? Eso lo perdí. Pero te puedo entender más o menos, ¿no? No sé si es lo mismo, ¿no? Pero claro, como que empezaste a desarrollar un tipo de recuerdos, eso que se te destapó la memoria y bastante, me Ujú. imagino, con bastante sentimiento, ¿no? O sea,
memoria-emoción, Sí, ¿no? Mucha emoción al evocar el recuerdo, sí, me imagino. sí, Un sí, sí, fenómeno, sí. no sé cómo se llamará este fenómeno, ¿no? Pero es, Tampoco sé, no tengo idea. creo que existe, ¿no? Ese tipo de sensación. No lo sé. Y No lo sé. bueno, y dentro de algún tipo de recuerdo o información al cual has accedido, justo me Ujú. comentabas algo sobre los mismos, no sé si recuerdo bien, me hablaste algo de los arcontes, de algunos seres, justo viste un caso y me comentaste Sí, algo que ellos... Cuéntame sí. esas informaciones, por favor. Bueno, yo no sé los nombres, yo no les llamo arcontes, ellos tampoco me dijeron nada de eso. Lo que me dijeron, me mostraron etapas. Ellos le llaman etapas de conciencia. Eh, y dentro de cada etapa de conciencia es cuando uno vive. A lo que sería equivalente a lo que la gente le dice dimensión, ¿no? Entonces, me dijeron, por ejemplo, que las etapas se dividen en muchas y los conocimientos que ellos tienen también son limitados. Yo me acuerdo que yo le preguntaba sobre Dios, ¿no? En mi casa en realidad son bastante atípicos con la religión, no tuve experiencias de diferentes, o sea, sí nos decían que había habido una persona que había nacido, que se llamaba Jesús, qué sé yo, algo así, pero tampoco son católicos ni creen en eso. Y mi mamá, por ejemplo, me hablaba de que de cosas que apuntan más a la religión judía, ¿no? Por cosas de ella, pero eh, ellos me explicaban que sí existe una inteligencia superior, pero ellos no lo personifican en nada, ni en ningún tipo de materia, ni siquiera en una persona. Que sí hubieron entidades que siempre están continuamente trasladándose de una dimensión a otra, por decirlo de alguna forma, de un nivel de conciencia a otro y colaboran con ciertas personas. Eh, pero no es que Dios, eh, por decirlo de alguna forma, baja a la Tierra o baja a otro planeta y interactúa con la gente, que no es así. Lo que se hace es tratar de estimular la espiritualidad o la conciencia de la gente en diferentes etapas de la vida, ¿no? Después me explicaron que, por ejemplo, nosotros que estamos en un tercer nivel de conciencia, habitan personas que vienen de otros niveles superiores, por ejemplo, pero que deciden por ellos mismos estar acá por algo determinado. Que los niveles de conciencia van subiendo, van escalando. Entonces yo le dije que entonces los demás niveles eran superiores a nosotros y me dijo que no era así siempre. Que por ejemplo el cuarto nivel de conciencia o lo que le llaman la cuarta dimensión no está habitado por personas, por decirlo de alguna forma, que fueran superiores a nosotros, sino que son otro tipo, que son seres que se dedican bastante a esclavizar, como quien dice, a personas de otros niveles como nosotros. Que ahí sería donde se encuentran, por ejemplo, todo lo que las religiones le dicen demonios, o tú nombraste, por ejemplo, esto que le dicen arconte, que está tan de moda esa palabra ahora. Sí. Son entes o son seres vivos que vibran de una manera diferente y su alimento son en realidad las emociones de otros seres de vida, ¿no? Y ellos eh, no pueden ascender a otros niveles, pero sí pueden bajar a estos. Desde el tercer nivel que estamos nosotros, al segundo y al primero. Pero no pueden seguir subiendo. En cambio, todos los demás que están por encima de la cuarta, lo que sea, la cantidad que sea, todos pueden descender si ellos lo deciden así. Qué interesante. ¿Y te hablaron también de la muerte, por ejemplo? ¿De qué pasa cuando Sí, morimos? Algo así. sí, 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 sí. Sí. En realidad,
Yo también lo vi todo eso, pero ellos tienen, no todos, porque la cosa es así. Hay niveles de conciencia como las que tienen nosotros en un tercer nivel de conciencia, en el cual existen miles de millones de planetas donde todos esos seres viven en el mismo nivel que nosotros. Algunos mucho más avanzados y otros menos avanzados. Pero pertenecen a un mismo nivel de conciencia. Es un nivel de conciencia físico, de diferentes formas a lo mejor, pero físico, que serían los supuestos extraterrestres que nosotros solemos ver, por ejemplo, naves así. Existen otros niveles de conciencia donde también existen otros seres que pueden acceder a estos planos, por medio artificial, por ejemplo, sin tener necesidad de nacer o volver a nacer acá, por ejemplo. Entonces ellos con esa maquinaria pueden acceder a estos niveles de conciencia, a estos planos. Cuando me hablaron de la muerte, lo que me decían era que no es una muerte como nosotros lo pensamos, que la información está totalmente transversada y manejada. Me dijeron que es solamente otro estado de vida y otro nivel de conciencia. Solamente eso, no hay una diferencia. En esos niveles de conciencia, lo que nosotros le llamamos muerte, por ejemplo, hay edificios, hay casas, hay maquinarias, hay personas que viven y que interactúan como nosotros lo hacemos. Pero a medida que se va escalando a otros niveles de conciencia, ya no son tan necesarias esas maquinarias o esas formas físicas o cuerpos, porque directamente son más energía, es más etérea la cosa. Es súper interesante la información, ¿eh? Sí, hay otras filosofías, doctrinas que están investigando y más o menos como que coincide. Ahora, tú me hablaste de extraterrestres, ¿no? Y es lo que te quería preguntar. O sea, ¿estos seres tú llegarías a pensar que son extraterrestres los que te visitaron? ¿O eran, no sé, también dijiste que son de la Tierra, tienen bases acá, o eran intraterrestres? ¿En algún momento ellos te dijeron, te contaron la historia de su pueblo, de su raza, de dónde son ellos? ¿Qué son ellos? No. Hay muchas cosas que directamente ni las pregunté. Yo en realidad no soy una persona que pregunte demasiado. Yo voy asimilando, voy viendo y voy interpretando personalmente las cosas. Yo muchas cosas no las pregunté. Incluso muchas cosas no me interesaban, no me parecían importantes. Porque en realidad yo estaba para escuchar y para asimilar todo lo que ellos me iban diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, los que estaban bajo el agua eran una raza diferente a nosotros o a ellos. Pero ellos tienen comunicación. Ellos pueden viajar con sus naves, por ejemplo, a una dimensión donde la gente va cuando se muere, por ejemplo. Y ellos interactúan con ellos. Tienen interacciones. Ah, ok. Ellos pueden ir a ese plano. Ahorita ellos, bueno, están en algún tipo de dimensión, pero a través de sus poderosas máquinas pueden ir a la dimensión de nuestros fallecidos, de sí. no sé, nuestros parientes. Sí. Ellos pueden ir ahí y venir aquí. Interactúan, sí, y ellos interactúan con ellos. Incluso muchas de estas personas que, vamos a decirle entre comillas, muertos, a veces a ellos quieren saber de nosotros, les preguntan por nosotros, o hay personas que han llevado de acá ahí a visitar a esa gente, por ejemplo. Ah, o sea, incluso nosotros... Si en sus naves se puede. Sí, en sus naves se puede. Sí, bueno, me resuena mucho lo que dices porque de hecho hay, como te digo, hay una película, Nuestro Hogar, donde se puede ver que es una película que habla de la vida en el otro plano. Sí, la hemos comentado mucho por acá, por el canal. Y los mismos espíritus afirman que ellos, los espíritus, tienen ovnis, ¿no? Tienen máquinas, sí. Porque no todos los espíritus saben volar, ¿no? Algunos necesitan transporte, ¿no? Y hay unos transportes que ellos utilizan para venir a la Tierra que se asemeja mucho a lo que son los ovnis, ¿no? Entonces claro. Yo digo, de repente algunos ovnis que vemos que desaparecen, que tienen comportamientos fantasmales, ¿no? Fantasmagóricos, porque realmente como que se teletransportan, podrían ser naves no necesariamente de extraterrestres, sino de seres de otras dimensiones, espíritus, espectros. Claro, sobre todo esas que le llaman de plasma. Ya. En realidad todos somos extraterrestres, como él me decía.
porque ninguno se originó acá. Esto en realidad es un invento mental que nos pusieron. O sea, esta tercera dimensión, como le dicen, es en realidad una escena de teatro creada por otras inteligencias para que interactuemos y podamos elegir nosotros superarnos en este lugar, superar el nivel de conciencia. Pero en realidad esto es totalmente como una especie de holograma. Incluso yo logré verlo en algunas veces, yo supongo que ellos me lo quisieron mostrar. En muchas oportunidades se desdibujaron las cosas a mi alrededor y pude ver cosas que no estaban ahí. Un día me llevé un gran susto con una amiga ahí en Buenos Aires, que ella también se asustó mucho, pobre, porque cuando estábamos hablando en el living, en el sofá, los dos sentados charlando, en un momento se empezó a ver cosas que no estaban en el lugar. Por ejemplo, una de las primeras líneas que se empezaron a dibujar era igual que cuando uno veía encendida una videocasetera de antes, o sea, ese tipo de luz azul, un displays y todo ese tipo de instrumentación era muy extraño, pues estaba alrededor nuestro, empezó a parecer como que uno pudiera a verlo. Otra pregunta que se harán algunas personas es saber si hay testigos de tus experiencias, ¿no? Directas Sí. o indirectamente, si alguien más pudo observar algún tipo de fenómeno, ¿no? Como este que nos cuentas, que alguien que está cerca tuyo tiene cierto tipo de desorden, ¿no? de la conciencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, no sé cómo decirlo tampoco. Claro, pero sí, algo así, ¿no? hubieron personas. El tema es que, claro, la gente no se quiere mostrar. En realidad yo me sentí motivado a hablar ahora después de tantos años porque por un problema de salud importante que tengo y quiero que se sepa, no es desahogarme, pero quiero que, ¿cómo decir? Es como cuando uno escribe un libro, no quiero que quede en algún lado. Por eso yo, por ejemplo, me creé un canal hace un mes o dos nomás y al final nunca pude hablar. Empecé a contar historias de otros y no me animé. Esto que estoy contándotelo, sos la primera persona. Nunca lo hablé. También por miedo, por vergüenza, por no ser juzgado por mi papá de vuelta, que a lo mejor puede llegar a ver esto. Igual traté de hablarlo ahora de adulto con él ya tiene casi 80 años y no me pidió disculpas, pero aceptó que estuvo mal en no creer en mí, que estuvo mal cuando me llevó el psicólogo, muchas cosas las está entendiendo mejor. Yo hasta el día de hoy me juzgo y a veces yo me sentía hasta como sucio porque decía, me daba vergüenza acercarme a mi familia porque siempre me veían como que yo era un bicho raro, mentiroso. Además tengo amigos, obviamente, y mis amigos me escuchan o me escucharán ahora. Pero pará, si yo fui a bailar con vos, si yo conocía a tus novias, si yo íbamos a jugar a la pelota, ¿cómo vos justo te va a pasar esto? O sea, no tiene nada que ver, pero... Claro. Pero es así. Sí, algo que te quería preguntar... Pero sí tengo... Sí. Sí. Bueno, no, algo que te quería preguntar era, no sé si escuché mal en algunos audios que me enviaste, como me enviaste varios, a veces se me hace un merengue la cabeza, como dicen allá. Entonces... ¿En algún momento esta mujer con la que tú te encontraste te dijo que tuvieron un hijo o algo así? ¿Te mostró? ¿Tienes alguna familia allá? Sí. ¿Tienes un hijo allá? Sí, cuando ella me habló tenía un bebé en brazos y me dijo que era mío. Oye, eso debe haber sido muy fuerte porque tú tenías 12 años y que te digan que es tu hijito y tú que ni un besito le habrás dado a ninguna nena nunca y que te digan acá tienes tú. Y el niño era de esa raza también, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Y qué sentiste? Sí, incluso con los años me sentí complicado cuando yo tenía pareja porque estaba como dividido en que si engañaba a la otra mujer, la estaba engañando o ella sabía que yo estaba con otra mujer, cosas por el estilo. Hasta el día de hoy me pasa. Es complicado. Wow. Y bueno, para redondear esta bonita experiencia que nos estás contando,
digamos que estos contactos con ellos al día de hoy, ¿se mantienen? ¿Han parado? ¿Has tenido uno ayer? No sé, o sea, ¿cómo va ese contacto con ellos? Eh, se ha, se ha espaciado mucho y a veces por años se detiene. A veces lo que veo son solamente avistamientos, por ejemplo. O sea, Avistamientos. sí, avistamientos sí. Eh, pero con personas, por ejemplo, que he estado, tenía una pareja en la cual estuvimos en la playa porque perdimos un viático, no teníamos dónde estar, nos refugiamos en una caseta de salvavidas que había en la playa, y en un momento determinado, por ejemplo, vimos bajar una mujer. Solamente bajó una línea de luz, como en etapas, eh, y se empezó a formar una mujer. Y la mujer quedó ahí en la playa y luego desapareció, como que se hubiera metido en la arena. Y bueno, se llevó un gran susto también ahí. Y me dice, bueno, tuve que sacarla de ahí. O sea, sí han pasado cosas que hay gente que las ha visto. Pero bueno, o que me han ido a visitar a mi dormitorio de noche y la otra persona la pudo ver, por ejemplo, con tal susto que se tuvo que esconder bajo la sábana y gritaba y lloraba. Y Claro, bueno, hay cosas que a lo mejor yo no las puedo manejar porque no soy yo que las dirige, o no soy yo que las claro. invito, qué sé yo. Eh, Después, la, 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 la más fuerte, una de las fuertes que me sucedió fue en el 2006. Y estaba viviendo en Punta del Este y yo no soy un hombre que va a la playa, incluso ahora vivo a 2 cuadras y no voy nunca. ¿No? El año pasado ni fui, no me gusta el sol mucho, me cae mal. Entonces, sentí mucha necesidad de ir a la playa. Hacía mucho calor y yo quería ir a la playa, y digo, bueno, está bien, voy a la playa. Yo vivía solo en el departamento y bueno, me preparé, me fui hasta la playa. Hice una cuadra, que me quedaba la playa una cuadra ahí en Punta del Este, y me senté en la arena. Había gente alrededor, obviamente había bastante gente, cosa que no me gusta tampoco. Y había una mujer delante mío, a varios metros, una mujer muy bonita, eh, parecía muy seria, ¿no? En un momento ella me empezó a sonreír. Me empezó a sonreír y bueno, yo le devolví la sonrisa, pero traté. Y se me empezó a acercar. Se detuvo a 1,5 metros, 2 de donde yo estaba y me habló cosas sin sentido, simples, nomás. Qué calor que hace, qué lindo día, qué sol que hay hoy, no sé qué. Sí, sí, le digo. No es que yo no sepa hablar con una mujer, pero digo, a veces cuando toman así de improviso, y en algunos momentos soy un poco tímido también, entonces, qué sé yo. Bueno, la cuestión fue que se acercó, se sentó al lado mío y estuvimos como 2 horas hablando, un buen tiempo charlando. Y ella, en un momento a otro, me dijo que la llevara al apartamento. Y yo me extrañó mucho. Sí, le digo, vamos, bien, vamos. Y mientras íbamos por esa cuadra que nos separaba de la playa del departamento, mi cabeza iba a 1000. Y yo pensaba, en un momento, departamento, ¿y cómo sabe? Además, iba fácil al lugar. Entonces le pregunté, le digo, ¿cómo sabes que vivo en un departamento? Dice, no, porque yo sé varias cosas de vos. Entonces, una vez que estuvimos en el departamento, ella se quería bañar, que tenía sed, me dijo. Bueno, mientras ella se bañó, le alcancé un toallón, mientras ella se bañó, preparé algo para que tomara. La cuestión fue que se quedó 6 días en el departamento, nunca salió, a ningún lado. Yo la invitaba a salir o a tomar algo, no quería. Por 6 días no salió y después, un día, a la noche se fue. Pero cada tanto venía a verme y tuvimos una relación de 3 meses. En los 3 meses ella habló muchas cosas conmigo. Para hacerla corta, ¿no? Y no complicarte demasiado, ella me dijo que ella no era de acá, que estaban haciendo un estudio sociológico, por decirlo de alguna forma,
que a mí me habían estado estudiando cerca de un año antes de entablar una relación conmigo, antes de entablar una situación, que ellos habían venido en 1960 a Chile, que en Chile se encuentra una gran población de ellos, o sea, una mayoría de ellos. En el sur de Argentina se encuentra otra cantidad, que no es tanta, en Uruguay algunos, y en Brasil muy poquitos. Y eso era debido a poder camuflarse mejor entre la gente por el estilo de gente que hay en estos lugares de América Latina, que son gente muy amable, gente muy respetuosa, gente que no se mete demasiado con los demás, y que aparte físicamente son muy iguales. ¿Le has sido infiel a tu esposa extraterrestre? Sí, bueno, con otra extraterrestre, ¿no? A menos que haya sido ella, igual ¿no? tuve tres hijos acá. No, o sea, lo que voy es que a lo mejor era tu esposa, pues, ¿no? O no creo, no te habría dicho, ¿no? No. Te habría dicho, ¿no? No, nada que ver. Ella no vive en el agua y vivía en otro lugar. Claro. Ahora me decías que eran razas distintas, ¿no? Los que viven en el agua es como una especie, los extraterrestres que nos visitan, digamos, son otras, o sea, aunque pueden compartir ciertos propósitos, ¿no? Pero claro, hay una diversidad. Mira, qué interesante, increíble esa historia, ¿no? Que nos estás contando que te pasó hace poco, de verdad, para ¿no? Realmente sorprendente, ¿no? Sí, a mí también me sorprendía. A mí también me sorprendía hasta que ella me explicó por qué era. Y, bueno, ¿Y cuando desapareció, cómo me dices que se fue de tu vida ella? El última vez que después de los 3 meses, sí, me dio un número telefónico y me dijo, te doy este número y para que me llames en algún momento. Y me dice, pero no es mío, porque yo no tengo redes sociales de ningún tipo y no tengo teléfono. Digo, pero entonces, ¿para qué me das un número? ¿Cómo hago? Claro. Me dice, porque cuando yo quiera que me encuentres, me vas a encontrar. Ahora, no tendría nada de malo que muchas de tus experiencias sean en un tipo de plano sutil, como un plano astral, ¿no? No tendría nada de malo. Pero en tu caso, por algunas cosas que nos has comentado, han habido ya elementos físicos, ¿no? O sea, has compartido algunas experiencias con algunos otros testigos, has aparecido en algún otro sitio, incluso, ¿no? Se te ha acusado de tener algún tipo de desorden psicológico, ¿no? Pero realmente, de niño, ¿no? Pero realmente, si nos ceñimos a la experiencia que nos estás comentando, sí habría algún tipo de injerencia de estas entidades en el plano físico, ¿no? Entonces, tu experiencia no es del todo astral, tampoco del todo física, o sea, la mayoría es física. Casi todas fueron físicas. Físicas, sí. Entonces, eso como para dejarlo bien sentado aquí en la entrevista, ¿no? Que no se trata simplemente de sueños, de imaginaciones, que sí podría confundirse, ¿no? Obviamente con los recuerdos que tienes de otras vidas, de otras cosas, ¿no? Con algún tipo de información extra, ¿no? Akáshica, no sé cómo se dice, pero en todo caso muy interesante. Yo no sé si quisieras para ir redondeando, de hecho el canal está abierto para recibir cualquier tipo de información, de historia que recuerdes, ¿no? Que quieras compartir, pero ¿hay alguna otra cosa más que necesitarías contarnos? Me interesaría mucho sobre si quedó algún tipo de mensaje o de ellos, tecnológico, de algún tipo de enseñanza de ellos, algo que todavía no nos hayas contado que quieras antes de terminar, te extiendo esta pregunta. Lo que sí podría decir de todo lo que yo pude aprender es lo más importante, la cantidad de seres que sí están viniendo, de personas, porque ellos dicen que son personas, que son humanos, pero no hombres, o sea, como género, hombre y mujer, no, que son humanos, porque su morfología lo dice así. Todo el que es pensante y tiene una morfología igual a la nuestra es ser humano. Nosotros somos hombres seres humanos, ellos son seres humanos de otra especie. Ellos nunca en ningún momento, al menos a mí, nunca me dieron algo para que le dijera a los demás, o que les enseñara a los demás,
o ningún tipo de, ¿cómo puedo decirlo?, de mensaje. No, las experiencias en realidad creo que solo fueron para mí. Y para que yo me enterara de ciertas cosas y aprendiera algunas otras. O sea, la información siempre fue dada para mí. Nadie nunca me dijo, hacer un libro o contarle a la gente de las cosas, o informar sobre, o decirles de parte nuestra tal. No, nunca. Queda claro. Nunca me dijeron nada de eso. ¿Cuál es el propósito que te han dado o que tienes en esto, que cargas en esta vida? Porque ellos te dicen en algún momento que alguien tiene que venir, no sé, a la Tierra como humano, ¿no? A tener algún tipo de experiencia y te envían, ¿no? O tú decides venir, más o menos es lo que he entendido. Sí. En todo caso, ¿qué pasó? O sea, ¿qué crees que en esta has venido a hacer, aunque lo has dicho un poquito ahora, pero qué has venido a hacer para ellos, ¿no? En esta vida. ¿O por qué? ¿Cuál fue esa misión? No sé. Si no fue darle el mensaje a la gente, ¿para qué viniste? Y lo que pasa es que nosotros buscamos siempre algún tipo de respuesta altruista o demasiado importante. Y en la vida, el simple hecho de cruzarnos con alguien y saludarlo con amabilidad, o engendrar un hijo, o simplemente ayudar a alguien que lo necesita en un momento determinado, cualquier cosa, una tontería, un pedazo de pan, un trabajo, un consejo, eso ya cumple con lo que a lo mejor podemos llegar a venir a realizar acá. Qué bonito, ¿eh? Sí, claro, todos somos ignorantes y maestros, ¿no? Nadie lo sabe todo y todos podemos ser maestros de alguien, ¿no? En algún aspecto, Exacto. ¿no? Hasta una persona Siempre. pobre, sin hogar, te puede enseñar mucho de la supervivencia, de la humildad. También igual, ¿no? Creo Sí, que tenemos que aprender a ver, no a mirar solamente. claro. Todo propósito y vida es valiosa en sí misma. Y Todo. un mensaje muy, muy interesante el que nos has dado. No lo siento un mensaje mesiánico ni egocéntrico, al contrario. Lo siento muy real, muy sentido de tu parte. No tengo todos los elementos que me gustaría como para... Tampoco sé si me corresponde juzgarlo, decir si es cierto o no. Pero sí te agradezco mucho esta confianza que has mostrado hacia mi persona, hacia mis amigos que nos están viendo y que, bueno, sabrán ellos extraer lo mejor de esta experiencia que tú has tenido. De pronto también a los padres que nos están viendo y que sus hijos les cuentan y les enseñan incluso dibujos o cosas fantásticas. Así sean imaginaciones, no es bueno castigarlos, ¿no? De esa forma, ser duros con ellos, dudar de ellos, porque podríamos perdernos una información muy importante, ¿no? Y sobre todo porque no sé cuántas informaciones de niños que están recibiendo se perderán porque los padres les ponen un bloqueo, ¿no? O la misma sociedad. Sí. Pero peor aún si son tus padres, porque por lo menos te escucha un familiar, algo, ¿no? Quedará, pero si ya tu mismo familiar te bloquea, pues yo pienso que ese es el mensaje más importante, creo, de esta noche, ¿no? De comprender un poco más a nuestros hijos y ser tolerantes con las personas que tienen experiencias como estas, ¿no? Insólitas, raras, extrañas. Sí, igual creo que está en nosotros también saber discernir o poner en duda, porque hasta yo me he puesto yo mismo y muchas situaciones las he puesto en duda siempre, porque es bueno también. Es una herramienta que tenemos y tenemos que saber usarla. No siempre hay que querer todo ni aceptarlo todo. Hay que usar un poco la inteligencia que tenemos y sobre todo la inteligencia emocional, que es la que nos lleva más hacia la verdad muchas veces. Claro, que es cierto lo que dices, ¿eh? No es creer por creer, no, es que si te vas a poner a creer en todo, vas a terminar en el lado del fanatismo, ¿no? Si desarrollas un poquito más tu inteligencia emocional, te vas a dar cuenta que muchas de nuestras creencias son más que creencias, pasiones, ¿eh? Te diré. Es como cuando uno es hincha de un equipo de fútbol a muerte, ¿no? Así el equipo haga cosas malísimas, tú vas a estar con él, ¿no? Y a veces te va a quitar objetividad, ¿no? De juzgar por decirte, no, acá hicieron mal, los dirigentes actuaron. No, a veces uno... Entonces no es bueno apasionarse del todo, sobre todo menos en estos temas donde mucha gente dice que tiene la verdad absoluta, ¿no? Yo soy el gran contactado y tengo la verdad porque es así, ¿no? Y realmente
no podemos aseverar algo de un universo tan grande y tan incomprensible. Bueno, Sí. yo una vez más, Andrus, te agradezco por haber estado aquí en el canal. Yo de verdad te respaldo, confío en lo que me has dicho. Y bueno, estoy aquí. Te daría un consejo nada más, si quieres lo tomas, ¿no? Ya que lo has dicho tú. Sería bueno que escribas tus experiencias, puedas ordenarlas bien. También estos mensajes que has recibido sobre la muerte, las dimensiones. Yo pienso que eso, por lo menos aunque sea eso, podrías legarlo, ¿no? En algún tipo de escrito. Te agradezco nuevamente tu presencia y te dejo con alguna reflexión que quieras alcanzarme ahora como para cerrar esta bonita charla que hemos tenido tú y yo. Creo que en mi cabeza ahora lo primero que tengo es qué va a suceder de ahora en adelante, ¿no? Igual ya me cansé de los juzgamientos de la gente y, y de tener que esconderse siempre, pero eh, según me dijo mi médico, por ejemplo, eh, en algún otro episodio que yo tenga, quizá es muy posible que no lo pueda superar. Entonces, yo creo que a veces uno tiene que aprender a valorar lo que tiene, ¿no? Y no encerrarse tanto en el qué dirán o en cómo te mirarán. Entonces creo que deberíamos aprender más a ser nosotros mismos y no escondernos tanto en esa caparazón que nos inventamos muchas veces por aparentar ser una cosa que no somos. Aunque nos lastime, aunque nos duela o nos expongamos ante los demás, creo que el verdadero ser que uno tiene dentro es el que tiene que aflorar siempre. Sé que es difícil, pero bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, a todos ustedes, amigos que nos están viendo, que tienen sus experiencias, compártanlas, ¿no? Y yo pienso que ahora ya están menos solos, ¿no? Porque hay mucha gente que está compartiendo este tipo de historias tan fuertes, pero que yo pienso que hay tanta que estamos armando comunidades, ¿no? Donde ya no nos juzgamos tanto y podemos hablar entre nosotros estas cosas misteriosas, raras, extrañas que nos pasan. Y creo que hay más gente hoy en día, comunidades más grandes donde nos sentimos más cómodos. Siempre habrá la gente que no cree, ¿no? Definitivamente. Hay gente que ha Sí, venido obvio. al planeta Tierra, como alguna vez hablé con un contactado, hay gente que ha venido con el propósito de no creer y de ser la parte que se va a oponer. No Claro, sé y si es eso es, aceptable. no sé si es bueno o es malo, es una realidad. No creo que sea malo, es simplemente hay otras que cumplen la función de sí, de no solo creer, de tener experiencias y de difundir, y hay estas, como todo es dual en la vida. Entonces, obviamente siempre va a haber gente que por más que tú le traigas un extraterrestre disecado, no va a creer o no le Obvio. va a importar. Y Sí. habrá gente que va a creer sin necesidad de mucho, pero sobre todo a ellos, también el consejo que ya hemos dado: utilicen su inteligencia emocional sin pasiones y traten de inquirir toda la cantidad de información sobre el tema ovni, que es vasta y hasta contradictoria. Bueno, Sí. Andrus, te agradezco una vez más por cuarta vez por haber estado aquí y ahora sí nos despedimos. Bueno, Que espero que muy la bien. pases bien, que estés muy bien y que Gracias. mejores, superes todo y que sigas adelante con tus experiencias. Y en alguna otra oportunidad, ya sabes, está aquí el canal abierto para recibir cualquier tipo de información que recuerdes, urgente, importante, que quieras compartir, que haya quedado de pronto. Hacemos nuevamente una conversación y hablamos de lo que tú quieras. Ok, de Gracias. igual modo yo estoy acá también, así que dale. Perfecto. Muy bien, amigos. Ya saben, pueden suscribirse al canal, compartir lo que hemos visto, comentar y bueno, que tengan también ustedes una buena semana. Cuídense mucho.